Pues aquí estamos de nuevo y después de abrir la palabra de Dios y estudiar este maravilloso regalo que Él nos ha dado. Ahora vamos a estudiar nuestras Biblias con el conocimiento, sabiendo que Dios desea hablar con nosotros. El estudio nos deja saber lo que Él desea enseñarnos de su palabra, como aprendimos la semana pasada, inerrante, infalible, inspirada, revelada y autorizada. Dios desea hablar con nosotros a través de su palabra esta mañana. Esta mañana vamos a dejar a un lado nuestro estudio en Tito. Vamos a regresar la próxima semana. Esta semana estuve estudiando Tito, orando por este mensaje, y yo comencé a pensar sobre que vamos a tomar la cena del Señor, o Santa Cena. Y así que dejé a un lado mi estudio en Tito y comencé a estudiar sobre la Santa Cena. Mi deseo era ver personalmente este mandato o ordenanza del Señor, y nunca más quiero tomarla en una manera ligera o frívola. Creo que como cristianos hemos tenido momentos cuando hemos hecho esto, que ya es domingo, ya vamos a tomar la Santa Cena, y hemos participado en la Santa Cena en una manera que es incorrecta y pecaminosa. A veces nosotros pensamos, no quiero que la gente piense que algo está mal, o de tratar de justificar nuestros pecados, y no tomamos la cena en una manera indigna. Pablo tiene unas palabras muy fuertes que decir sobre la Santa Cena en 1 Corintios 11, 17 a 34. Nuestro deseo esta mañana es aprender qué es la Santa Cena y qué dijo el Señor en este texto. Vamos a orar. Dios Padre, ya llegamos a este día con el deseo de tomar o participar en esta ordenanza de Santa Cena. Y nuestro deseo es para tomarlo en una manera correcta. Por favor, pedimos que tú puedas ayudar a nosotros por medio del Espíritu Santo a aprender, que podemos aprender y guardar este tiempo con gozo, con alegría, y que tomamos en una manera que es digno de ti. Guíanos en este estudio. Espíritu Santo, abra nuestras mentes y corazones, que podemos recibir tu palabra. Y pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues primero, ¿qué es la Santa Cena y de dónde viene? ¿Qué es la Santa Cena y de dónde viene? Antes que sumergirnos en nuestro texto, déjame darle un poco del fondo o explicación acerca de la Santa Cena. A la iglesia cristiana protestante se le ha dado dos ordenanzas o prácticas. Ordenanzas, prácticas, otra palabra que escuchamos es sacramentos. ¿Okay? Que debemos seguir. ¿Qué son los dos? Bautizos o bautismo y la Santa Cena. En la Iglesia Católica hay ¿cuántos? 7. Hay 7 prácticas, y ellos usan la palabra los sacramentos. Así que, ¿qué constituye una ordenanza o esta práctica que tenemos de Dios? ¿Qué es una
ordenanza. Y de qué manera representa la Biblia estas ordenanzas a la iglesia, o de qué manera representa la Biblia estas ordenanzas a la iglesia. Hay 4 elementos, y vamos a cubrirlo rápidamente. Hay 4 cosas cuando pensamos en ordenanza. ¿Qué es? Hay 4 cosas siempre que vamos. Estos son los requisitos para ser una ordenanza. Número 1. Son ordenanzas divinas instituidas por Jesucristo mismo. Son ordenanzas divinas de Dios instituidas por Jesucristo mismo. El bautismo y la Santa Cena son mandatos de Cristo. La Santa Cena fue instituida por Jesús la noche que Él fue traicionado. El bautismo se instituyó un poco antes de que se fuera al cielo. ¿Ok? Ese es el número 1. Número 2. Las ordenanzas son algo que utilizan elementos materiales como signos visibles de la bendición de Dios. Voy a decir otra vez. Número 2 es, las ordenanzas son algo que usan elementos materiales como signos visibles de la bendición de Dios. En el bautismo, el símbolo es la agua. Es el agua. Otra vez, el bautismo, el símbolo es el agua. En la Santa Cena hay 2 signos. ¿Qué son? El pan, que representa el cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo, y el vino o copa, que significa su sangre derramada. Estas ordenanzas son como señales que apuntan a algo. Estas ordenanzas son como señales que apuntan a algo. Por ejemplo, un letrero que dice Hermosillo, 50 kilómetros, no es Hermosillo. No está apuntando o diciendo que llegará en Hermosillo en 50 kilómetros. La ordenanza del bautismo apunta a nuestra identificación con Cristo en fe. La Santa Cena apunta a la realidad de nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Son signos externos que apuntan a lo que está dentro de nosotros. Podemos usarlos para declarar al mundo que pertenecemos a Él. Estas ordenanzas no nos salvan. Muy importante. Estas ordenanzas no nos salvan. Solamente son signos de lo que está pasando o lo que pasó por dentro. Número 3. Las ordenanzas son un medio de gracia a quienes la usan correctamente. Las ordenanzas son un medio de gracia a quienes las usan correctamente. Estas ordenanzas no son mágicas ni mecánicas, pero sí tienen valor por nosotros. Dios ha decidido utilizarlos para estimular y fortalecer nuestra fe en Él. Y el último, el número 4, estas ordenanzas son sellos, certificaciones o conformaciones para nosotros de la gracia que significan.
Estas ordenanzas son sellos, certificaciones o conformaciones para nosotros de la gracia que significan. Aquí tenemos el sello de la bandera de México. Todos los documentos oficiales siempre tienen un sello y muestran que los documentos son válidos. El pasaporte que no tiene valor sin sello. Con sello muestra que somos ciudadanos de cualquier país. Las ordenanzas son el sello de Dios que declara que somos sus hijos y que estamos en comunión o relación con Él. Pues la Santa Cena es una ordenanza que Cristo instituyó la noche antes que su crucifixión. El evento está registrado y no vamos a tomar tiempo para leer todos, pero es en Mateo 26, 17 a 30, Mateo 26, 17 a 30, Marcos 14, 12 a 26 y en Lucas 22, 7 a 23. Voy a decir una vez más. Mateo 26, 17 a 30, Marcos 14, 12 a 26 y en Lucas 22, 7 a 23. Pero la mejor explicación o más completa que tenemos se encuentra en el texto que vamos a estudiar hoy. La cena, como el bautismo, tiene todos los elementos de una ordenanza. Tenemos los 4. Bautismo es que algo que hacemos solamente. Bautismo es algo que hacemos solamente una vez. Solamente una vez. Y la Santa Cena es una orden que repetimos. Es algo que hacemos vez tras vez por nuestras vidas. Fue durante la última cena de la Pascua que Jesús en el aposento la instituyó. No es por accidente que Jesucristo instituyó la Santa Cena en el tiempo de la Pascua. La cena de la Pascua celebró la libertad después de 400 años de esclavitud en Egipto. La cena de Pascua se celebró cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los que tenían sangre en su marco de la puerta. No tengo tiempo para explicar todo acerca de la cena de Pascua, pero es muy interesante, que ustedes tienen chance para esto. Es muy interesante. Pero quiero decir que parte de la cena incluye pan sin levadura y copas de vino. Hay como, era 4. O 4, hay 4 copas. En Éxodo 12, 14, después de la explicación sobre la manera de hacer la cena, tomemos estas palabras. Voy a leerlo. Es en Éxodo 12, 14. Dice, y este día os será en memoria y lo celebráis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebráis. Los judíos durante su historia celebran esta cena en memoria de la liberación de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Todavía es la fiesta más santa de los judíos. Pero Jesús transformó la cena de Pascua en algo que muestra o significa una liberación más grande y más maravillosa.
nos recuerda la redención espiritual y eterna que Él pagó en la cruz. Ofreció su cuerpo y su sangre para redimirnos. La Pascua celebró una liberación temporal, pero la Santa Cena celebra la liberación espiritual y eterna. La Santa Cena nos recuerda la cruz de Jesucristo. La cruz. Vamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Aquí este versículo habla de la vida diaria de la iglesia primitiva. Y hay 4 cosas que ellos hicieron en obediencia a la enseñanza de los apóstoles. Ya tenemos número 1, es que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y el número 4, en las oraciones. El partimiento del pan incluye la celebración frecuente de la Santa Cena. Desde el comienzo de la iglesia era costumbre para los creyentes de comer juntos. Fue una oportunidad de compañerismo para compartir con los que tenían poco. El momento más importante de la comida era al final, donde ellos participaban de la Santa Cena. El nombre de la cena, no la Santa Cena, era la cena de amor o fiesta de amor o la fiesta o cena ágape. Ya escuchamos esta palabra, ágape. Esto es lo que tenemos aquí en 1 Corintios 11. Pablo está hablando de todo, de esta cena de ágape y la Santa Cena. Pero había problemas en Corintios sobre la fiesta ágape y la Santa Cena. Y eso nos lleva a nuestro texto de hoy. Vamos a 1 Corintios 11. Vamos a empezar en versículo 17. Pablo empezó en versículo 17 con palabras no de ánimo. Él dijo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para la peor. Pablo está diciendo que hubiera sido mejor que no se reunieran para la fiesta de ágape y de la Santa Cena. La salvación fue una de pecado, indulgencia, egoísta y burlan de la Santa Cena. Debería haber sido una celebración llenada de amor, compañerismo y ánimo espiritual. Pero en este caso aquí en Corintios no era el caso. En la llamada de Pablo a los creyentes en Corinto para santidad de la Santa Cena, él habló en este texto de 3 cosas. 3 cosas. Y vamos a cubrir estos. La corrupción, número 1 es la corrupción de la Santa Cena. Número 2 es el propósito de la Santa Cena. Y número 3, la preparación correcta, verdadera y fiel de la Santa Cena. Y vamos a verlos. Número 1, la corrupción de la Santa Cena. Estos son versículos 18 a 22.
18 a 22. La iglesia aquí, en versículo 18, es en referencia a los creyentes, no de una finca. Aquí estamos, esta es la iglesia. ¿Ok? Y parece que habían divisiones entre ellos, porque en versículo 18 tenemos estas palabras: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Parece que habían divisiones o disensiones donde ellos no podían convenir en nada. En lugar de compartir uno con otro en compañerismo y alabanza, ellos gastaban su tiempo en indulgencias egoístas y argumentos. Tal vez hubo cierta exageración en los informes que le fueron dadas. Así que por esta razón dice el último comentario. Dice aquí, Pablo está diciendo, sí, yo sé que existen esos problemas, pero posible alguien está diciendo unas exageraciones. Sin la exageración, los informes de las divisiones eran ciertas. Eran ciertas, porque el libro de 1 Corintios, ya tenemos información de este. Vamos a 1 de Corintios 1, versículos 10 a 13. 1 de Corintios 1, 10 a 13. Primero de Corintios 1, 10 a 13. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que Chloe, que hay entre vosotros contiendas, divisiones, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a 1 de Corintios 3. Primero de Corintios 3, versículos 1 a 4. 1 de Corintios 3, 1 a 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombre? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos? ¿No sois carnales? Esta división basada en la lealtad a ciertos líderes condujo a pleitos y argumentos. También fueron divididos por clases sociales también. Estaban caminando en la carne y pensando solo en ellos mismos. ¿Por qué una iglesia o esta iglesia lucha así? ¿Qué es la causa? Pablo dice claramente en 3:3, estaban siendo carnales y estaban haciendo lo que le dicen en sus propias mentes.
en lugar de caminar en el Espíritu y hacer lo que Dios dice que hagan. Esta fue una de las causas de la división en Corintio. Y se dice, porque, ahí en versículo en 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? En Corintio habían grupos y división de opiniones. Había un espíritu de división y estaba infectando a toda la iglesia. No podrían convenir incluso en la ordenanza de Santa Cena. Entonces Pablo dijo algo interesante en versículo 19. En versículo 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay o va a venir disensiones o discordias dentro de la iglesia. ¿Es necesario que podría haber disensiones o discordias? La razón por las disensiones o las discordias es para mostrar la desobediencia carnal de aquellos que causan divisiones. Serían exponer y resaltar el amor y la armonía y la piedad de los que son aprobados. Divisiones entre la iglesia son usadas por Dios con todas sus dificultades y pecado para purificar y aprobar a los fieles. En medio de los argumentos y divisiones, los aprobados son separados. Podemos saber la manera que ellos están viviendo. Es como la maldad ayuda a exponer el bien. Quiero leer esta cita de Pastor MacArthur. Dice, problemas en la iglesia crean una situación en la que la verdadera fuerza espiritual, sabiduría y liderazgo puedan manifestarse. Disensiones son muy destructivas. Muy destructivas. Pueden destruir una iglesia y no debe tolerarse. Vamos a Tito 3. Vamos a Tito 3. Ojalá en 2 semanas ya vamos a cubrir este versículo, pero por el momento vamos a Tito 3, 10 a 11. Tito 3, 10 a 11. Tito 3, 10 a 11. Dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo. Sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Según este versículo es necesario que las discordias o disensiones pasan, pero no es necesario
tolerar, permitir o provocar una división en la iglesia. Voy a decir con cuidado, pero hay gente que piensa que pueden ayudar a los líderes en su desarrollarse por medio de causando problemas. Ellos piensan que pues es mi don en la iglesia. Ellos dicen que son radicales y andan chismeando y sienten orgullo por los problemas que han causado. Que si hoy estás aquí y crees que esto podría describirte, por favor, permítame darles una advertencia que viene desde el fondo de mi corazón. Y no son mis palabras. Vamos a Mateo 18:7. Mateo 18:7. Mateo 18:7. Son las palabras de nuestro Señor. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. Pero ay de aquel hombre quien viene el tropiezo. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, versículos 1 y 2. Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos. Jesús está diciendo esto. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Una piedra de molino es una piedra enorme. Y arrojase al mar, que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Dos secciones donde Jesús habla específicamente sobre este. Sí van a venir tropiezos, problemas. Por favor, tomar pausa y reaccione con cuidado lo que Jesús está diciendo aquí. Sí habrá problemas y divisiones, pero por favor no sean ustedes quienes lo están causando. Reflexione con cuidado lo que dice a los demás, y que cuidado de lo que está escuchando de otros. Por favor. Vamos a regresar a 1 Corintios 11. En versículos 20 a 22, Pablo está diciendo que cuando ustedes reunís, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está diciendo en frustración que algunos llegan a estar pensando en solo ellos mismos. Algunos son borrachos y otros están sin comida. Y Pablo preguntó: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Pablo está diciendo que si van a actuar en esta manera, hacerlo en su casa.
También está preguntando si están tratando a propósito de destruir la comunión de la iglesia. Luego dice que él no aprobaba sus acciones. Y ahora llegamos a una parte muy hermosa de este capítulo. Y es el propósito número 2, la razón o propósito de la Santa Cena. La razón o propósito de la Santa Cena son versículos 23 a 26. 23 a 26. En medio de todos los problemas que Pablo está regañando, tenemos esos versículos que dan un hermoso relato de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Es como si Pablo está diciendo que ellos han intentado de burlarse de la mesa del Señor, pero ahora voy a mostrarles la manera correcta de celebrar o el propósito correcto de la Santa Cena. En el carácter de la Santa Cena podemos ver 3 aspectos. Y en el resto del capítulo vamos a cubrir esos 3 aspectos. Pero hay 3 aspectos en su significado. Los significados los encontramos en el pasado, presente y futuro de la cena. Y voy a explicar. El número 1, el significado en el pasado. El significado en el pasado. El significado de la Santa Cena se nos dejó muy claro con estas palabras: en memoria de mí. En memoria de mí. En la Santa Cena vemos atrás y recordamos la muerte del Señor. Recordamos que Él murió en nuestro lugar. Él sufrió en nuestro lugar. Inocente por los culpables. Él murió por nuestros pecados. Jesucristo en la cruz sufrió la ira de Dios y pagó en total la deuda que no debíamos. El pan y la copa se nos ha dado para recordar que lo Cristo ha hecho por nosotros. El pan que representa su cuerpo maltratado y golpeado por nosotros. La copa se habla de su sangre derramada. La sangre que fluye de las heridas de su cabeza, espalda y lado. Por favor, recuerda que el punto es que no era solamente la muerte de Jesús. No. Por favor, recuerde que el punto no era solamente la muerte de Jesús, pero su muerte expiatoria. Expiatoria. No fue por casualidad que Dios murió durante la Pascua. El plan divino de Dios. Era el plan divino de Dios. El último final, Cordero de Dios. El sacrificio final. Su muerte como el Cordero de Dios fue todo lo que era necesario y nada más. Un comentario más sobre estos versículos aquí, 23 a 26. Dice, veamos las palabras: por vosotros es partido. Por vosotros es partido. Qué tan preciosas son estas palabras. Todo lo que Cristo hizo era para nosotros. Él quiere que nosotros recordamos o pongamos en nuestra memoria todo lo que Él hizo. Hizo por mí, por ustedes. Dios vino como hombre para ti. Él vino y sufrir y morir por nosotros.
Todo lo que ha hecho, hace y hará es para nosotros y es más allá de nuestra comprensión. Podemos confiar en Él y no vivir en temor. Él dio su cuerpo para sufrir, morir por nosotros. Este es lo que debemos recordar y celebrar cuando tomamos la Santa Cena. También el significado futuro de la Santa Cena. Futuro. Vamos a hablar del presente en un momento, pero el significado futuro de la Santa Cena. En versículo 26 encontramos el significado del futuro. Dice: así pues, todas las veces que comeráis este pan y beberáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Sabemos que el Señor está aquí con nosotros. Y nuestro deseo es de servirle y agradarle. Sabemos que a veces la vida es difícil y no podemos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. A veces pensamos, ¿dónde está Él? Luchamos o batallamos con nuestro pecado y nuestra fe a veces es débil. Pero esta es la belleza de la Santa Cena, porque es un recordatorio para nosotros de un día estaremos con Él en el cielo para siempre. Vamos un día a celebrar la cena de la gran boda del Cordero. Cuando Jesús regrese por nosotros, vamos a terminar nuestra lucha con el pecado. Y vamos a verle cara a cara y seremos como Él. Este también es lo que celebramos en la Santa Cena. Gloria en el futuro. Pues ya miramos la corrupción de la Santa Cena, la razón o propósito de la Santa Cena, y ahora vamos a ver la preparación correcta, verdadera y fiel de la Santa Cena. La preparación correcta, verdadera y fiel de la Santa Cena. Después de esta sección, bonito, increíble, maravilloso, sobre la explicación de la Santa Cena, Pablo ahora regresa a advertirnos sobre cómo debemos prepararnos correctamente para la Santa Cena. Él también nos advierte sobre las consecuencias que no prepararnos correctamente. Pablo da una clara advertencia en versículo 27. Dice: de manera que cualquiera que comeráis este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y sangre del Señor. Hermanos, podemos llegar a la Santa Cena de una manera indignamente, en varias maneras. Nosotros podemos hacerlo como un tipo de ritual, sin corazón, sin sentir devoción o amor, solamente haciendo las acciones y tomándola en una manera ligera. También podemos llegar en un espíritu de amargura, ira y odio hacia otros hermanos en Cristo. También venimos con un pecado que no queremos arrepentirnos. Permito otra vez a citar Pastor MacArthur. Dice: si un creyente viene con nada menos que los pensamientos más
elevados del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y nada menos de amor total por sus hermanos y hermanas en Cristo, Él viene indignamente. Voy a leer una vez más. Si un creyente viene con nada menos de los pensamientos más elevados del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y nada menos de amor total por sus hermanos y hermanas en Cristo, Él viene indignamente. Cuando tomamos la Santa Cena en una forma indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando tomamos la Santa Cena en una forma indigna, nos convertimos en culpables. Cuando participamos en la Santa Cena de una manera indigna, con pecado en nuestros corazones, somos culpables del cuerpo y sangre de Cristo. Porque era el pecado que clavó a Cristo en la cruz. Si no tomamos responsabilidad por nuestros propios pecados, Dios nos va a disciplinar hasta que confesamos y abandonamos nuestros pecados. También tenemos aquí el significado número 3, el significado en el presente. El significado en el presente. La cena es una ordenanza que hacemos repetidamente. Hacemos una y otra vez. La hacemos hasta, como dice en el versículo 26, hasta que Él venga. Si nos dice que cuando celebramos la cena debemos, ahí en versículo 8, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. El corazón del significado presente de la Santa Cena es que es nuestra comunión y compañerismo con Cristo. Es la Santa Cena. En la Santa Cena, el creyente es invitado a venir a reunirse con Cristo. En la Santa Cena, el creyente es invitado a venir a reunirse con Cristo. Examinamos nuestros corazones delante de Dios, porque será hipócrita de pretender que están en comunión con Él y así mismo tiempo guardando pecado en nuestros corazones. Es muy importante que nosotros mismos nos examinemos antes de tomar la Santa Cena. La noticia maravillosa es que si somos sinceros y confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel para perdonarnos. Así que seamos fieles a examinar nuestros corazones y quitar todo pecado. Así que seamos fieles a examinar nuestros corazones y quitar todo pecado. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios, a su pueblo? Así que la cena se convierte en un tiempo especial para purificarnos a nosotros mismos y esta iglesia. Dios quiere usar este tiempo alrededor de la mesa del Señor para sanar divisiones, purificarnos como iglesia. Vemos en versículo 30 otra vez, tenemos otra advertencia, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duerman. Hay muchos que están enfermos o muertos. Que duermen, muertos. Es el resultado directo
por tomar la Santa Cena en una manera indigna. Pero tenemos esperanza en versículos 31 y 32. Versículos 31 y 32, sí. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mira, que si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar. ¿Sí? Dios siempre disciplina a sus hijos para que no juzgue con el mundo o aquellos que no son salvos. Él quiere que podamos participar del pan y de la copa. Él quiere. Porque a veces pensamos, no puedo porque tengo en mi corazón. Dios está diciendo, está llamando a nosotros y dice, ahora es el tiempo para confesar. Él quiere que podamos participar del pan y la copa. Y Él va a hacer todo lo que es necesario para que podamos acercarnos a Él y esta ordenanza maravillosa. Pablo terminó este capítulo con unas instrucciones más. Pablo está animando de poner bien en orden sus vidas y actitudes para tomar la Santa Cena correctamente o quedarse en casa. Termina diciendo que Él va a poner en orden unas cosas más cuando Él vaya a Corintio. Pues para terminar, en unos momentos vamos a tomar la Santa Cena. Mi deseo es que no sintamos abrumados o indignamente de tomar la Santa Cena. Quiero que podamos tomar este precioso regalo de Dios en una manera correcta. El Señor quiere que podamos celebrar esta ordenanza con gozo y libres del pecado. No permite, por favor, hermanos, no permita que Satanás endurezca su corazón y le robe su gozo en este tiempo de celebración. Por favor, confesar su pecado, poner bien en orden su vida con Dios. Si usted necesita pedirle perdón a alguien, vaya. Hágalo. No permita que el pecado se interponga entre usted y este tiempo maravilloso que tenemos juntos, unidos. Vamos a confesar nuestros pecados y disfrutar este tiempo de celebración alrededor de la mesa del Señor. Vamos a tomar la Santa Cena en una manera nueva. Hemos dado un mejor o profunda comprensión de gratitud como nunca antes habíamos visto. La Santa Cena es una ordenanza, pero también es un privilegio que tenemos para recordar y celebrar que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Porque no estamos solos en este mundo que sí está lleno de problemas, divisiones. Y ahora yo sé que tú quieres hacer en nuestros corazones algo maravilloso. Ayúdanos ahora que cuando ya vamos a tomar la Santa Cena, que podamos tomar de una manera digna, con gozo, que podamos celebrar este sacrificio
que hizo Él por nosotros. Y pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.